Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Mi nombre es Eder Pizarro Fuentes. Soy ingeniero civil químico de profesión de la Universidad de Concepción. También tengo un magíster en ingeniería metalúrgica de la Universidad de Concepción. Y actualmente estoy realizando un doctorado en ingeniería de procesamiento de minerales en la Universidad de Antofagasta. También soy académico de la Universidad Arturo Prat en Iquique, en la carrera de ingeniería civil metalúrgica, donde, bueno, me desempeño principalmente en docencia, realizando asignaturas de las ciencias de la ingeniería, como también algunas de especialidad, particularmente el manejo de software mineros, como por ejemplo MedSim, en la asignatura de análisis y optimización de procesos. Mi doctorado lo estoy haciendo en cristalización de carbonato de litio. Y hoy les vengo a em, hablar acerca de la gestión ambiental de relaves mineros, sus tecnologías, sus impactos y sus estrategias sostenibles. Ya vamos a ver varios módulos y clases en la cual vamos a entender lo que son los relaves mineros y cuál es la gestión que tenemos que deberían hacerse, ¿cierto? Para no tener impactos catastróficos o negativos em, para todos los sectores, ya sea para las comunidades o para los seres humanos, como también para la flora y la fauna. Em, en cuanto al programa del curso, cuenta con 8 módulos más o menos. El primero, que es el que estamos viendo ahora, va a ser de introducción a los relaves mineros. Aquí vamos a describir lo que es un relave, vamos a ver algunos casos de estudio, cuáles son los tipos de métodos de disposición de relave y un poco de la gestión de estos. Después, en el capítulo 2 vamos a ver los impactos ambientales que tienen los relaves mineros, em, y también cuáles son los riesgos de de construir una presa de relave o de que haya una presa de relave, y cuáles son los posibles impactos que podría tener, ¿cierto?, esta presa si algo sucede. Luego, en el capítulo 3 analizaremos en detalle lo que es el drenaje ácido de mina, ¿cierto?, que es un producto que se produce a partir de los relaves mineros que son ricos en sulfuro, los cuales, cuando se mezclan con agua y oxígeno, forma después un drenaje o un líquido ácido. Luego vamos a analizar las 3R, ¿cierto? Reprocesamiento, reutilización y reciclaje de los relaves mineros, hablar un poco de la economía circular, para luego meternos en el monitoreo y la evaluación de los relaves, un enfoque integrado en la gestión de los relaves. Y una vez ya teniendo el concepto, ¿cierto?, de todo lo que es relave, vamos a ver qué es lo nuevo, cuáles son las innovaciones y nuevas tecnologías en la gestión de relaves. De repente en los módulos vamos a ir hablando de cosas de forma transversal en todo caso, pero cada capítulo se trata de enfocarse particularmente en lo que se trata el capítulo. Por último, vamos a hablar del cierre de los depósitos de relave, que es algo importante, ¿cierto? Cuando em, empieza o hay un proyecto nuevo de minería, una de las cosas que se les pide, ¿cierto?, es un plan de cierre de la minería, y dentro de eso, ¿cierto?, importante, qué se hace con los relaves em, una vez de que se cierre la minera. ¿Ya? Recordemos que los relaves, o ahí vamos a ver que los relaves, ¿cierto?, ocupan un espacio muy grande, y, y sus efectos no son solamente durante la operación minera, sino que puede tener impactos
mucho tiempo después, décadas después, desde que una mina cierra. Y también, bueno, cómo se pueden rehabilitar estos terrenos. Particularmente, bueno, vamos ahora a entrar en la introducción, donde los contenidos será una introducción, ¿cierto? Donde vamos a ver los casos de estudio, dos casos de estudio y vamos a comparar. Luego vamos a irnos a la definición de lo que es un relave, luego los tipos de métodos de disposición de los relaves. Luego, por qué es importante gestionarlos en el contexto, ¿cierto?, de la minería. ¿Cuáles son los desafíos ambientales asociados a la disposición de relaves? Y por último, vamos a terminar con un caso de estudio. Bueno, veamos los casos. Dos casos son casos de estudio donde se comparan dos casos de derrames de relave en Chile y Perú. ¿Cuáles son sus impactos ambientales y cuáles son las lecciones que se aprenden a partir de estos casos? En primer lugar, vamos a comenzar con Perú, una localidad que se llama Huancavelica, que se ubica en la zona andina de Perú. Tiene una altitud bastante alta, entre 4.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Es una región montañosa con pendiente bastante pronunciada. En cuanto al clima, tenemos dos temporadas, una seca, que prácticamente no tiene lluvias, que es entre mayo y octubre, y una temporada húmeda, que es entre noviembre y abril. En cuanto a la economía, predomina principalmente la ganadería y las especies que se crían allá están la alpaca, ovejas, cabras, vacas, etcétera. Bueno, la mina en la cual vamos a analizar produce principalmente metales como cobre, zinc, plomo, y su proceso principal es la flotación. Nosotros sabemos que la flotación, ¿cierto? Es pues, donde tiene una alimentación y queremos obtener un metal de interés. Por lo tanto, vamos a tener dos productos. Uno que se llama concentrado, que es rico en el metal de interés, y otro que se llama cola o relave. ¿Cierto? Que no tenemos ahí eh, nada que nos interese y normalmente un relave uno lo bota. Y esto representa un problema ambiental, ¿cierto?, en la región, principalmente por la generación de relaves sulfurosos. ¿Ya? Porque esto provoca em, que estos minerales de azufre se oxiden y generen drenaje, los cuales además pueden liberar metales pesados peligrosos. La mina se llama Minera Caudalosa, fue fundada en 1942, contiene tres depósitos de relave que se llaman A, B y C. Además, agregar de que como las leyes están disminuyendo, y además por la demanda hay un aumento de la producción minera y hay un incremento entonces en la cantidad de relaves almacenados. ¿Qué es lo que pasó? Que en junio del 2010 hubo una falla y colapso de la presa de los relaves A, lo que provocó un derrame que no se pudo controlar. El relave estaba compuesto principalmente por metales pesados como plomo, zinc, cobre, arsénico y algunos reactivos químicos provenientes de la flotación como los xantatos, compuestos orgánicos, em, espumantes y ese tipo de cosas. Además, los relaves se vertieron en la presa C que almacenaba agua ácida de mina. ¿Qué pasó entonces? Que hubo un flujo incontrolable de los relaves y de estas aguas ácidas hacia el río Escalera. Si se fijan acá, bueno, hay una cuenca, ¿cierto? Aquí viene el río Escalera. Acá pasó lo de el fenómeno. El relaves se por el río
y después contaminó otros ríos como el río Guayacolpa, río Lircay. Son como afluentes estos ríos. Finalmente, bueno, siguió avanzando hasta que llegó a un río principal que se llama el río Mantar. Corrió las noticias, ¿cierto? Un desborde minero en Huancavelica, contaminó 3 ríos, esto los primeros días, ¿cierto? Parece que esto había sido el 25 de junio, ya el 30 de junio ya había contaminado 3 ríos. Em, Tras el derrame, ¿cierto? Se descubrió que hubo una muerta gigantesca de peces. La minera, producto de esto, obtuvo multa de hasta 28,77 UITs, que son como la unidad tributaria de Perú. ¿Qué provocó el derrame? Con el informe técnico del OEFA, o Ministerio de Ambiente de Perú, sobre la falla del depósito de relave, indicó que esto ocurrió debido a deficiencias estructurales, es decir, el dique se construyó con relaves gruesos, sin refuerzo, es decir, eran relaves ¿cierto? Con tamaño de partículas grandes, por lo tanto tenían una alta porosidad y eso hacía que estuviese inestable. También hubo una falta de drenaje, no contaba con un sistema de evacuación de aguas residuales, lo cual es perjudicial porque producto de eso hubo una sobrecarga hídrica por el exceso de agua, ¿cierto? Almacenada. Y además hubieron deficiencias en la gestión. No contaban con un plan de manejo ambiental de la LAVE, tampoco tenían un plan de contingencia para los derrames. O sea, no tenían un plan de la gestión de los relaves, ni tampoco un plan, menos un plan, ¿cierto?, de qué hacían en el caso que hubiese un derrame. ¿Cuál fue el impacto de esto entonces? Se contaminó el río Escalera, que era un afluente del río Guayacolpa. Este derrame siguió avanzando, arrasó algunas comunidades campesinas. Eh, los sedimentos contaminantes se depositaron en ríos Lirca y Pamayo, que siguieron avanzando y llegaron al río Mantar. Todo esto fue un recorrido de 120 kilómetros. Además, el muestreo se realizó 5 días después del evento. Por lo tanto, no hubo respuesta inmediata, ¿cierto?, al, al fenómeno que ocurrió. A eso hay que sumarle algunas limitaciones logísticas en Perú, como por ejemplo que las autoridades ambientales están centralizadas en Lima, y si recordamos acá el mapa de Perú, está pequeño pero se ve igual. Lima está por esta zona, ¿cierto?, al norte de Perú, y em, la el lugar donde fue el derrame, ¿cierto? Está en la zona andina, mucho más al sur, ¿cierto? De donde queda Lima. Además, acceder a estas zonas mineras es difícil debido a la topografía montañosa, ¿cierto? Y largas distancias en carreteras que también son, eh, digamos, carreteras difíciles, ¿cierto? Porque hay que manejar por montaña y ese tipo de cosas. Entonces, el impacto total o sea, el impacto ambiental del derrame. Después de los análisis se encontró impacto sobre el agua que se exceden valores permitidos por normativa ambiental. Había un pH muy bajo, lo que indicaba presencia de drenaje ácido de mina, ya que es un drenaje, ¿cierto? Yo les decía al principio que se produce según las condiciones que tiene el sistema donde hay sulfuro, agua y oxígeno. No se ha evaluado en todo caso posible contaminación en las aguas subterráneas, lo que no quiere decir que no haya, sino que no se ha evaluado. Del impacto sobre el suelo, se afectaron tierras agrícolas, había altas concentraciones de metales pesados,
presencia de cianuro y mercurio, pero dentro de los límites. Cuanto al impacto sobre el aire, no se documentó contaminación del aire en este evento, es decir, nos referimos como a polvo atmosférico, por ejemplo, que se hubiese contaminado producto de los vientos que llevaran polvo del relave, ya que la mayor parte del material particulado se depositó en el lecho del río. Veamos el otro caso, que es el caso en Chile. Este caso ocurrió en la zona central de Chile, una localidad que se llama Pencahue, que queda en la región del Maule, séptima región de Chile, eh, al sur de Santiago. Acá en esta zona hay algunos esteros pequeños, ¿cierto? Los Puercos, el estero Las Palmas, afluente del río Maule, aquí se puede observar. Este es el estero Los Ladrones, acá está el estero Las Palmas. Y la actividad económica de la zona, hay agricultura, ganadería, viticultura y también hubo una minería de oro entre el año 1980 y 1999, 19 años de operación. Esta minera se llamaba Minera Las Palmas, extraían diferentes minerales de sulfuro, ya como sulfuro de zinc, cobre y otros sulfuros. El depósito de relave está ubicado en el estero Los Ladrones, ¿cierto? Cerca acá, em, junto a la planta. ¿Qué pasó? Que, bueno, esta mina cerró operaciones en el año 99 y ahí quedó todo. Una vez que terminó la operación, ¿cierto? Quedaron los relaves ahí. ¿Qué pasó? Que durante el 2010, en febrero del 2010, hubo un terremoto en Chile, un mega terremoto con grado 8,8 en la escala de Richter, produjo mucho daño, se cayeron casas, edificios, em, se rompieron algunos caminos, ¿cierto? Cayeron puentes, etcétera. Además, fue acompañado de un tsunami que perjudicó a varias localidades en las costas de Chile. Hubo inundaciones, entonces fue una catástrofe nacional. Entonces, ¿qué pasó? Que producto del terremoto, ¿cierto? Se afectó el relave. Em, Esto ocurrió, ¿cierto? El 27 de febrero de 2010. Entonces, el principal problema, bueno, además del colapso del relave, es que en la cercanía de la mina había una pequeña comunidad de 5 casas. Entonces, este relave afectó a las casas, ¿cierto? Y hubieron víctimas fatales. El depósito de relave no estaba identificado ni señalado como un riesgo geotécnico. Ya, en el momento de cerrar la mina no hicieron esa revisión. ¿Qué pasó? Que las ondas sísmicas desestabilizaron el depósito de relave abandonado. Y el producto de eso, el material se comportó como un fluido y empezó a desplazarse. Se produjo un colapso, ¿cierto? E impactó el valle y su entorno. ¿Cuál fue el impacto, cierto, de esto? Em, Altas concentraciones de metales pesados en el agua, presencia de cianuro libre por encima de la normativa. En el suelo, ¿cierto? Los relaves cumplían con los estándares de manganeso y arsénico, pero excedían límites de zinc, cobre y plomo. En cuanto a los impactos sobre las personas, hubo un fallecimiento de 4 personas. Además, el uso del agua restringido debido a la fricción de los relaves. Y hubo daños en la agricultura por la dispersión de relaves en suelos cercanos.
y eso obviamente afectó la economía. Esos son los dos casos, si hacemos una comparación, ¿cierto? Ambos fueron en el mismo año, fueron producto de cosas diferentes. El primero, una falla estructural del dique o de la presa de relave por sobrecarga de agua. En el otro caso, el relave se comportó como un fluido debido al terremoto que hubo eh, ese año. Y aquí aparece un término que se llama licuefacción, el cual lo vamos a definir más adelante. El volumen, ¿cierto?, del relave en Chile fue casi 4 veces mayor que el volumen derramado en Huancavelica en Perú. En ambos casos había metales presentes. También en Huancavelica eh, habían compuestos orgánicos, mientras que en Chile, en Pencahue, cianuro. En el impacto del agua hubo una contaminación de 120 kilómetros de río en Perú, mientras que en Chile obstrucciones de estero y contaminación con metales y cianuro libre. Impacto, ¿cierto?, sobre suelos agrícolas en ambos lados. Cuanto al impacto del aire, no se documentó en Perú. En Chile, una posible volatilización de ácido cianúrico y emisión de material particulado. En cuanto a impacto de la flora y fauna, en Perú se tuvo muerte masiva de peces, en Chile no se documentó, y impacto en la comunidad. Como acá había una localidad, ¿cierto? Eh, Se afectaron más de 4.000 personas sin acceso a agua potable, y en el caso de Chile, ¿cierto?, hubieron personas fallecidas. En las acciones de mitigación, en Perú, ¿cierto? Monitoreo del agua, limpieza parcial, recomendaciones de remediación. Y en Chile, remoción parcial de relave, monitoreo de calidad de agua y evaluación de suelos. Conclusiones, entonces, tenemos que, bueno, los derrames de relave generan impactos ambientales severos, ¿cierto? En el suelo, en el agua y en el aire, ¿cierto? Sobre todo por la presencia de metales pesados, el impacto sobre la, mm, los suelos agrícolas, el impacto sobre el agua, ¿cierto?, impidiendo el consumo. En cuanto al aire, materia particulada puede ser. Acá en estos casos no hubo mucha contaminación por el aire, pero sí puede haber un impacto ambiental. Em, los eventos analizados evidencian fallas en la gestión de los depósitos de relave, ¿cierto? En ambos casos, por ejemplo, en el de Perú, ¿cierto? Por lo que vimos, no hubo un buen diseño eh, durante la construcción del relave y la operación de la mina, ni tampoco tenían un plan de monitoreo en caso de un derrame, como ocurrió. Y en el caso de Chile, obviamente no consideraron que podía pasar en el relave que dejaron abandonado si había un terremoto. Bueno, como les decía, los impactos del agua comprometen el uso para consumo humano, agrícola y ganadero. En los suelos afecta la producción agrícola y la bioacumulación de metales pesados. Los efectos en la fauna y la salud humana son de preocupación a largo plazo. Se requiere que haya una mejora normativa y la fiscalización de los depósitos de relave. Y por lo tanto, es importante hacer una prevención cuando uno va a trabajar, ¿cierto? Va a generar relave, debe tener una prevención para ello y después gestionarla. Y así evitar desastres similares en el futuro. Entonces, bueno, esto como introducción, ¿cierto? Mostrar qué impacto ambiental podría tener colapsos de relaves mineros.
vimos, ¿cierto? Algunos conceptos que los mencionamos nomás, empezando por relave, no lo definimos, ¿cierto? A lo mejor alguien está viendo el video, no sabe lo que es un relave. Yo solamente mencioné de dónde podía provenir, ¿cierto? Pero no lo describí bien. Drenaje ácido de mina también, ¿cierto? Concepto que apareció, lo vamos a ver después con más detalle. De hecho, hay un capítulo de eso. Apareció el término de licuefacción, ¿cierto? También lo vamos a definir. Y muchos conceptos más que tienen que ver con los radares. Así que los dejo invitados para la siguiente parte 2, ¿cierto? De la clase de introducción. De ahí vamos a definir lo que son los relaves, los tipos de disposición de estos y vamos a mostrar otro caso de estudio. Así que nos vemos prontamente.